Ya nos conectamos con Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauri, te damos la bienvenida a En Línea. Gracias por acompañarnos hoy para poder hacer un análisis de lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias, Priscila. Buenas tardes para ti y para la audiencia de RCN. Mauri, tenemos algunos temas interesantes. Yo digo que a veces contigo nos podríamos quedar hablando horas, porque todo lo que pasa en nuestro país en materia de institucionalidad, en materia política, es importante. Vamos justamente con lo que Gaby mencionaba en el intro. En este momento está la pugna entre Daniel Noboa y Verónica Abad, la denuncia que pone la vicepresidenta ante el Tribunal Contencioso Electoral, la respuesta que ya ha dado hace pocos minutos el primer mandatario, y justamente cómo afecta esto que ya viene arrastrándose desde hace meses a la institucionalidad de nuestro país. Mauri, ¿cómo nos afecta a los ecuatorianos? Yo siempre digo que estas noticias, por más lejanas que a veces parezcan, siempre nos afectan de una manera directa. Mira, los temas personales o los problemas que tenga el presidente de la República, con quien quizá de forma irresponsable eligió como binomio en la campaña anterior, no lo debemos pagar los ecuatorianos. Esas rencillas que deberían ventilarse como corresponde no pueden ser la razón de ser de la función ejecutiva. ¿Por qué digo esto? Porque Verónica Abad ha presentado una denuncia, como ya lo señalaba Gabriel hace un momento, aduciendo violencia política de género contra el presidente Noboa, contra dos ministros, viceministros de Estado, Gabriela Sommerfeld, Esteban Torres, y contra una asesora presidencial, la señora Diana Jaco. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Puede argumentarlo? También. ¿Puede activar la norma a su favor? Como cualquier ecuatoriano. Pero que la respuesta del Ejecutivo sea mediante videos y comunicados ministro por ministro, hablando de un intento de golpe de Estado, no solo que es exagerado, sino que evidencia un pésimo manejo de crisis por parte de quienes probablemente sean buenos manejando TikTok y Reels de Instagram, pero no en un tema tan sensible como este. Una denuncia por violencia política de género debe tramitarse como corresponde y llegar al resultado que, de acuerdo con lo que dice la ley, de no llegar a estos extremos. A mí me ha chocado mucho, y te diría que incluso creo que no es conveniente, si es que se promueve integridad y transparencia, ver, por ejemplo, a la ministra Palencia rodeada de policías en un video en el que habla de un intento de golpe de Estado, ver al ministro de Defensa en traje militar hablando del tema. Creo que para quienes creemos en la democracia, en la libertad, en la institucionalidad y el Estado de Derecho, esto nos resulta realmente chocante. Peor todavía, si como tú ya lo decías hace un momento, esto se da en medio de una crisis al interior del órgano que debe conocer dicha denuncia, el Tribunal Contencioso Electoral, y donde la gran acusación en este momento es más bien un cambio de fuerzas al interior para favorecer al gobierno de Noboa. Creo que hay que esperar y ver, pero los que terminamos pagando los platos rotos, y me ratifico en ello, somos los ciudadanos. Gracias, Mauricio. Le saluda Gabriela Ochoa. Claro, esta situación nos pone nerviosos a todos a puertas de unas elecciones en las que hay que tomarse las cosas en serio, y quiero leer y quiero citar lo que dijo Diana Jacome sobre la denuncia. La denuncia de Verónica Abad, presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral, además de no tener sustento jurídico alguno, representa un acto de deslealtad en contra del presidente y el pueblo ecuatoriano. Desnaturaliza lo que verdaderamente significa la figura de violencia política de género. Aquí hay un tema que nuevamente ayer lo conversábamos un poco con Lolo Miño, y es que creemos, bajo el análisis de algunas de las personas con las que hemos hablado, se trata de violencia política de género precisamente, y creo que todos los ecuatorianos estamos un poco siendo testigos de cómo está ocurriendo esto. ¿Cuál es su análisis al respecto, Mauricio? A ver, Gabriela, me parece muy bien que opine la señora Jacome sobre su punto de vista, pero esa no debe ser la posición del Estado. El Estado debe permitir que las instituciones actúen, y punto. Que sea el Tribunal Contencioso Electoral, pues, el que diga que la denuncia es infundada o carece de sustento. Yo sé que probablemente la señora Jacome diga: yo estoy aludida, estoy denunciada ante el Contencioso Electoral y mi opinión pesa, pero esa no puede convertirse en la opinión del gobierno nacional o en la opinión de toda la función ejecutiva. Dejen que las instituciones actúen. Y bueno, deslealtad, ingratitud, en medio de un proceso electoral
son términos que los vamos a escuchar una y otra vez, más aún cuando esta rencida, que no ha encontrado solución entre Noboa y Abad, va incluso a ser utilizada por la oposición o por quienes quieren capitalizar algo de los votos que precisamente Daniel Noboa no logrará en este proceso, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que actuar con responsabilidad. No es cuestión de utilizar el aparato del Estado para, so pretexto de un golpe de Estado, que a mí me parece el término realmente inaudito, salir a tener una posición a favor o en contra de una persona. Si creemos en institucionalidad, pues que sean las instituciones las que actúen. No vimos también una situación parecida con las denuncias contra la propia Abad en el contencioso electoral, que las que tenían firmas fraudulentas o las que estaban sin sustento fueron desechadas en las primeras etapas. Pues dejemos que las instituciones actúen. Acá no estamos desnaturalizando más. Así es, Mauri, justamente por eso tenemos este análisis para que la gente también pueda entender por qué, no entendemos mucho el por qué es esta pugna entre el presidente y la vicepresidenta. Entendemos que obviamente si el presidente va por una reelección, es Verónica Abad quien tiene que ocupar su cargo mientras es la campaña política. Y yo justamente ayer también le decía a Lolo Miño que yo creo que Noboa se equivocó un poco en la elección de la vicepresidenta porque no tenía mucha, no sé si decirlo esperanza, pero él estaba probando justamente su participación, su aceptación popular justamente en las anteriores elecciones. Y yo quiero topar un tema que es fundamental, Mauri, y es justamente el tema de esto que parece que no hay mucha tolerancia dentro del gobierno a acciones que se pueda tomar en su contra. Y te lo digo porque hoy íbamos a hablar nosotros con María Fernanda Araujo. Ella es ahora ya ex asambleísta por ADN. Denunció ayer unos hechos de corrupción en Chimborazo e inmediatamente fue expulsada de Acción Democrática Nacional. Entonces vemos que no hay mucha tolerancia. Verónica Abad también por ahí, esta pugna empezó cuando tuvo algunas declaraciones en contra del presidente. Entonces, esto afecta, yo digo, terriblemente a la institucionalidad del país, porque hay pugna con la vicepresidenta, hay pugna con sus propios asambleístas, hay pugna entre la asamblea y el ejecutivo, y esto es un cuento tal vez de nunca acabar. Y mira que, como bien estás tú mencionando, estamos como ecuatorianos metidos en una espiral sin fin, que hoy corresponde con ciertos actores y probablemente mañana, quién sabe, que tiene un origen que no se está abordando en este momento y que a propósito del proceso electoral debería hacérselo de forma responsable, y es la situación de los partidos y los movimientos políticos que aparecen en medio de un proceso electoral a pescar candidatos que ni siquiera forman parte de sus bases, a aprovechar de que los ecuatorianos pagamos la campaña para poner a cualquier persona con tal de existir, subsistir y quién sabe ganar, que es lo que le pasó a Noboa, e incluso, te diría, poner a cualquier persona que les ofrezca algo de dinero, ¿no? En definitiva, vehículos electorales que se venden o se rentan al mejor postor. Le pasó a Noboa en la elección anterior. Dos movimientos, uno de los cuales incluso ya ha desaparecido, diciéndole, venga, sea candidato por acá. En esta elección pasa exactamente igual. El origen de los males que estamos presenciando en este momento es la falta de seriedad en la política, la falta de institucionalidad en las organizaciones políticas y el irrespeto permanente por la impunidad campante que existe en las organizaciones respecto de las normas electorales. Entonces, yo creo que mientras no ataquemos el problema de fondo, Priscila, y te lo decía hace un momento, cambiaremos los nombres. Después será Juan y María, no será Daniel y Verónica, y volveremos a ver situaciones similares. Mauricio, más allá de eso, yo también, de esta bulla que genera, digamos, todo este problema que ahora el gobierno anuncia como un golpe de Estado en contra de Daniel Noboa, yo sí quiero referirme al proceso que se debe tratar a la interna del Tribunal Contencioso Electoral, pese a que hay todavía este ambiente tan tenso a la interna, después de quitarlo a Muñoz del panorama, que pretender quitarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta denuncia que tarde o temprano tiene que tratarse? ¿Se va a tratar mientras hay una acción de protección en medio? ¿Cuáles son los pasos siguientes?
Mira, en este punto nada está dicho. A mí me encantaría, Gabriela, poder darte una respuesta concreta y creo que eso sería posible si en nuestro país reinara el Estado de Derecho, tuviéramos normas por sobre las decisiones de las personas, pero acá cualquier cosa es viable. Entonces, no sabemos qué vaya a decir un juez frente a la acción de protección presentada por Muñoz. No sabemos qué pueda pasar al interior del contencioso electoral, que es el que conoce, en este caso, las causas más polémicas vinculadas al presidente y a la vicepresidenta de la República. No sabemos qué vaya a pasar con el propio presidente y la obligación del Código de la Democracia que le dice, señor, si va a hacer campaña, pida licencia. Esa inseguridad jurídica, esa inestabilidad que permanentemente vivimos es la mejor muestra de que en Ecuador no existe Estado de Derecho. Dependemos del estado de ánimo con el que se levanta la gente. Dependemos del estado de ánimo con el que una autoridad quiere leer la norma o interpretarla. Y eso es un absurdo. Mira que se sigue hablando de interpretaciones, de normas conexas. Ahora se dice que pues lo que se ha actuado sobre la base de una norma subsidiaria, perdón. O sea que aquí estamos viviendo en un país en el que la norma se aplica solo si me gusta su resultado y si no, busco cómo forzarla o cómo la complemento con otra para obtener el resultado que a manera de berrinche quiero obtener. No, eso es realmente inaudito y de nuevo es la mejor muestra de la situación lamentable que actualmente atraviesa la democracia en Ecuador. Mauri, y tú ya topaste un tema fundamental también, y es el tema de las candidaturas. Ya estamos a 2 días de que terminen las elecciones primarias, y justamente para que no se repita lo que ya ha pasado con Daniel Noboa y Verónica Abad, es que también los ciudadanos, nosotros tenemos una importante herramienta, que es la herramienta del voto. Pero estamos viendo, por ejemplo, como una convención de izquierdas, al parecer, digo al parecer porque todavía no todo está dicho, al parecer no va a tener mucho éxito, aunque Natasha Rojas dijo hoy en otro programa de radio que ellos sí están dispuestos a negociar con Leonidas Diza, entre la candidatura de Jorge Escala y también de Pedro Granja, pero vemos ya a un Henry Cucalón, vemos ahora también a un Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, que va con Diana Pazley. Vemos un montón de candidatos en una papeleta, algo que ya estamos acostumbrados a los ecuatorianos, pero vemos que todavía no hay esa unidad, ni siquiera entre la misma ideología, peor entre izquierda, centroizquierda, mucho menos con derecha. Entonces, es otra vez, vamos a las urnas, los ecuatorianos, a ver muchos rostros en la papeleta, y vemos que la política ecuatoriana sigue siendo tal vez manejado por los mismos de siempre y no con un futuro para los ciudadanos. Más de lo mismo. Mientras el problema de fondo, Priscila, no se ha solucionado, vendrá 2025, vendrán las seccionales del 27, tendremos nuevamente generales en el 29 y seguiremos girando en el mismo punto. Organizaciones políticas que no lo son, que no cumplen con principios ni con planes de gobierno, que se venden o se rentan al mejor postor, candidatos que se autoproclaman necesarios y que están a la casa de una organización política que les auspicie, ecuatorianos que como incautos seguimos pagando las campañas electorales de aquellos que dicen ser los elegidos con apoyos masivos y no les termina votando ni su propia familia. Mientras no arreglemos el problema de fondo, esta historia se repetirá una y otra vez. Mira, tú hablas en este momento de candidatos, unidad o no unidad, alianza o no alianza. Tendremos candidatos en el mismo número que tenemos partidos y movimientos de carácter nacional habilitados para el proceso electoral. Al menos 10, al menos 12, quién sabe si 15, hasta 17 podríamos tener. ¿Para qué? ¿Para que les paguemos campañas? ¿Para que después tengan 1 o 2 curules en el legislativo y también estén cotizando esos votos? ¿Para que se produzcan camisetazos y transfugismos como los que estamos viendo ahora? De nuevo, analizar lo que está sucediendo en este momento es positivo para identificar dónde están los problemas, pero mientras no trabajemos en sus soluciones, volveremos al análisis una y otra vez, con los mismos defectos no corregidos, con las mismas instituciones débiles inactuando y por supuesto con esa impunidad campante que no solo tiene que ver con sanciones penales, sino con la inaplicación de la ley y la aplicación selectiva, diría yo, por parte de quienes tienen la obligación de cumplirla.
Muchas gracias, Mauricio. Nos quedamos con esas palabras y un poco preocupados, porque estos son apenas los primeros escenarios que nos traen las elecciones de febrero de 2025. En los próximos días, hasta el día sábado, se definen las precandidaturas y más adelante veremos quiénes realmente están en las papeletas. Gracias, Mauricio Alarcón. Gracias, Gabriela, un gusto. Y pues como de aquí hasta el proceso electoral, día de las elecciones, nos queda tiempo, espero que podamos reencontrarnos una vez que las fichas al menos estén en el tablero y podamos empezar a analizar sus movimientos iniciales. Seguramente nos seguiremos viendo y analizando este panorama. Estuvimos hablando con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.